San Agustín cuenta en sus confesiones cómo en una tarde tienen una conversación preciosa, él y su madre, Santa Mónica, y los dos empiezan a hablar del cielo, de esa eternidad sin fin, de ese gozar de la felicidad de Dios. Ella le dice, pues todo lo que yo esperaba en esta tierra, Dios me lo ha concedido, ¿no? Que era verte a ti, católico, me ha concedido mucho más de lo que yo le había pedido. Entonces yo ya no tengo mucho más que hacer aquí. Santa Mónica nació alrededor del año 330, 335, no se conoce con exactitud, y fue educada en una familia sencilla, católica. Sobre su adolescencia conocemos un pequeño detalle, pero que nos consuela también el saber que tuvo que luchar, y es que cuando su padre la mandaba a la bodega de la casa paterna pues a buscar vino para la comida, pues ella comenzó a aficionarse. Al comienzo daba unos tragos para probarlo, a ver a qué sabe, y un poco también pues con ese aire de misterio, de siempre lo prohibido parece que sabe mejor. Y así pues poco a poco se fue aficionando y acabó pues tomando un vaso de vino por lo menos cada vez que bajaba a la bodega. Entonces, aunque ella pensaba que no la veía nadie y que esto no se conocía, pues una de las criadas más jóvenes la veía, ¿no? Lo sabía, la había descubierto. Y un día que entró en una discusión con esta criada y ella pues la insultó a Mónica y la llamó borracha. Entonces aquello la dolió profundamente, pero bastó para darse cuenta de la fealdad de lo que estaba haciendo, y desde ese momento pues dejó por completo de hacerlo. Cuando tenía unos 20 años fue entregada en matrimonio a Patricio, que será su esposo, que la doblaba prácticamente en edad. Y empezaron a tener pues hijos después de casarse. El primero de ellos fue Agustín, que fue el primogénito, y tuvo otros dos, Navigio y Perpetua, que también están canonizados, aunque apenas se conoce mucho de ellos. No son muy populares, son bastante desconocidos. Patricio era un hombre violento, un hombre irascible que no tenía fe, él seguía simplemente la religión del paganismo, y que hizo sufrir mucho a Mónica porque le era infiel abiertamente, la maltrataba a veces, y Santa Mónica tuvo que sufrir bastante en toda su vida, pero en los primeros años de matrimonio por los malos tratos de su marido, por sus infidelidades. Realmente una paciencia de santidad, una paciencia de santa tuvo con su marido para aguantar y sobrellevar pues todas estas infidelidades, malos tratos, etc. Gracias a Dios también pues con sus oraciones y con su mansedumbre consiguió la conversión de su marido, de tal manera que Patricio pues abjuró de la religión pagana del Estado, se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo antes de morir. Una vez muerto el marido, pues toda la atención de Mónica se centra en Agustín. En los años de su juventud pues se dejó tocar mucho, en primer lugar por la ambición. Se une en concubinato con una mujer cuyo nombre desconocemos, y tiene con ella un hijo, Adeodato, que después con el paso del tiempo se bautizará junto con su padre Agustín. Pero en este tiempo pues Mónica sufre tremendamente, ve lo que está sucediendo en su hijo, teme por la salvación de su alma, y pues Agustín toma el camino equivocado, y además de estar lleno de ambición y dominado por sus pasiones de la carne, pues ahora se hace maniqueo. Y después de estar en Cartago, vuelve otra vez a Tagaste, a su pueblo natal, y cuando Mónica pues le ve, ¿no?, cómo regresa pues con una mujer que no es su esposa ante Dios, con un hijo y encima maniqueo, pues Mónica le echa de su casa. Una decisión para ella pues muy dolorosa. Aunque pues ella, por otra parte, no aguanta estar lejos de su hijo, a quien ama pues con todo su corazón. Entonces pues va a verle, habla con él, llora siempre con él, y alrededor de este tiempo, en esta época, ella tiene un sueño.
un sueño que la consuela, donde ella, estando pues toda triste y preocupada por la situación de su hijo, ve a un joven que se le acerca y ella ve que está en una regla, como en un listón de madera, y ese joven la invita a que mire hacia atrás, y ella, al mirar hacia atrás, pues ve a su hijo, Agustín, de pie en la misma regla donde ella se encuentra. Y entonces este joven le dice: donde estás tú, estará él. Así que ese sueño fue como una promesa de Dios que ella custodió también en su corazón. Y en su deseo de que alguien hable con él, de que alguien le rebata sus argumentos, Santa Mónica habla con un obispo, le cuenta todos sus sufrimientos y le pide que hable con él. Y este obispo le dice sencillamente: siga usted viviendo así, siga rezando y siga llorando por su hijo, porque no es posible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Aunque no tenemos tiempo para tocar pues toda la vida apasionante de San Agustín y de cómo Santa Mónica le va persiguiendo en su amor materno, llorando y implorando a Dios. Dice San Agustín cómo ella ofrecía a Dios en sacrificio la sangre de su corazón y las lágrimas de sus ojos. Y él es consciente de que todas las gracias que ha recibido en su vida, la conversión, pues se las debe a estas oraciones y a ese amor de su madre, que ha sido pues tan fiel, que no ha perdido la esperanza, que le ha seguido y perseguido, ¿no?, con su amor, hasta alcanzar de Dios la conversión de San Agustín. Finalmente, pues siempre teniendo detrás las oraciones de Santa Mónica, pues llega el momento de la conversión, ¿no? El momento, esa tarde en el año 386, donde San Agustín, estando en el jardín, pues oye como una voz de unos niños que cantan, que le dice: toma y lee, toma y lee. Y entonces él abre al azar las cartas de San Pablo, que tenía un volumen, y le sale así delante de sus ojos, ¿no?, revestíos del Señor Jesucristo. San Agustín se inscribe entre los catecúmenos, ya solicitando el bautismo, junto con su amigo Alipio y su hijo Adeodato. Para prepararse al bautismo se retiran a Casiziaco, un lugar apartado en las montañas, y allí forman como un cenobio donde pues se dedican a la oración. Santa Mónica está allí, ¿no?, con Nebridio, Alipio, Romaniano. Es como un pequeño grupo de amigos que, con la presencia de Santa Mónica, pues como madre, aunque ella también no era solamente la que se ocupaba del cuidado material. San Agustín comenta cómo en algunos de sus diálogos, en esas tertulias que tenían sobre temas de filosofía, sobre buscar el sentido de la vida, pues ella sabía dar siempre una palabra acertada, profunda, de una sabiduría que no viene de los libros, pero que viene pues de ese conocimiento de Dios, del Espíritu Santo. Y después, pues el 25 de abril del 387, pues tiene lugar, ¿no?, el gran día, el bautismo de San Agustín en la Catedral de Milán. Él se pone a los pies de San Ambrosio, pues que le bautiza en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese día, pues ya no es solo Mónica la que llora de alegría por la conversión de su hijo, sino que también Agustín dice que derramó tantas lágrimas de felicidad al escuchar los cantos de la Iglesia de Dios. Pues no mucho después, ese mismo año 387, pocos meses después del bautismo de San Agustín, están de camino, quieren volver hacia el norte de África, hacia su Tagaste natal, y estando en Ostia Tiberina, en el puerto de Roma, pues San Agustín cuenta en sus confesiones cómo en una tarde tienen una conversación preciosa, él y su madre, Santa Mónica, en una de las ventanas que da hacia el jardín. Y él pues cuenta cómo en toda esa conversación se van elevando de las cosas de la tierra, de las criaturas, a la sabiduría, hasta llegar finalmente como a hablar del cielo. Y los dos empiezan a hablar del cielo, de esa eternidad sin fin, de ese gozar de la felicidad de Dios. Y después de esos momentos y de esa conversación, ¿no?, inolvidable, pues ella le dice: pues todo lo que
lo que yo esperaba en esta tierra, Dios me lo ha concedido, ¿no? Que era verte a ti, católico. Me ha concedido mucho más de lo que yo le había pedido. Entonces yo ya no tengo mucho más que hacer aquí. Y 5 días después de esta conversación, pues Santa Mónica cae con fiebre y ya no se va a levantar, Y poco después cerró los ojos y mansamente murió, ¿no? Y entregó su alma a Dios. San Agustín hace ese elogio precioso de su madre y cómo en aquel momento pues se hace el fuerte para no llorar, pero como al día siguiente, pues recogido en su habitación, pues las lágrimas corrieron en abundancia por sus ojos, llorando la muerte de esta madre que como él decía, le dio juntamente con la leche materna el nombre de Cristo, y que con ese amor pues le persiguió hasta alcanzar de Dios con su oración y con sus lágrimas la conversión de su hijo. Y hoy Santa Mónica es para las madres desesperadas, para las madres que tienen dificultad con sus maridos, con sus hijos, pues un ejemplo, un modelo, un consuelo, ¿no? Alguien que entiende por qué ha vivido todas estas situaciones y alguien que con una paciencia enorme, con una confianza, con esa oración y lágrimas, pues alcanzó de Dios la gracia de la conversión de su marido y de su hijo. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy os traigo un vídeo sobre 5 acontecimientos escandalosos de la vida de San Agustín, que demuestran que nunca es tarde para cambiar. Agustín de Hipona, que vivió en el Imperio Romano durante el siglo IV, pasó por una fase un tanto rebelde en su juventud. De hecho, la fase rebelde le duró hasta bien entrada su edad adulta. Sus indiscreciones eran tan abundantes que pasados unos años, tras percatarse de los errores en su estilo de vida, consiguió llenar un libro entero de confesiones, con los sórdidos detalles de su comportamiento. Agustín manifestó su preocupación por haber esperado demasiado para cambiar su vida, por haber desperdiciado demasiado tiempo y hecho demasiado mal para poder ofrecer suficiente compensación. Como Agustín, todos tenemos historia de nuestro pasado, o incluso de ayer mismo, que nos avergüenza recordar, sucesos de nuestra vida que desearíamos poder repetir y tomar mejores decisiones. A veces, pensar en el pasado es disuasión suficiente para evitar realizar cambios futuros, como si ya hubiéramos llegado demasiado lejos como para corregir nuestro camino. Es común el encogernos de hombros y valorar: yo soy así que estoy siendo realista. Pero solamente son una excusa para mantener el status quo, cuando la realidad es que no deberíamos permitir que el pasado limite nuestro crecimiento futuro. Una de las razones por las que destacamos el honesto examen de Agustín sobre sus errores es que demuestran que nunca es demasiado tarde para cambiar y convertirte en el tipo de persona que aspiras a ser. Por supuesto, ahora conocemos a Agustín como santo, así que tampoco podría haber sido muy malo, ¿no? ¿Cuánto pudo haber tenido en común con nuestras vidas? La objeción es aceptable, pero a decir verdad, independientemente de tus errores, probablemente los suyos fueron peores. Primero, era un ladrón. Con 16 años, Agustín y sus compañeros de canalladas robaron todas las peras del árbol de su vecino y arrojaron la fruta a unos cerdos. Puede que parezca un crimen menor, pero en su mente arrojaba una larga sombra, porque no se comió las peras
y porque ni siquiera tenía hambre. Fue un robo por el puro placer de robar. Más tarde escribió que tirar las peras nos complació mucho más porque estaba prohibido. Para Agustín, esta fue una primera degustación del lado oscuro y el comienzo de una escalada de vicios sucesivos. 2. Era un mujeriego. El Agustín adolescente llevó su obsesión por las chicas a un nivel estratosférico. Según explica, en aquella época de sus 16, el frenesí había hecho mella en mí y me rendí por completo a la lujuria. La obsesión creció con él y continuó luchando contra su apetito sexual descontrolado hasta bien entrada la treintena. Ya como universitario, se fue a vivir con una mujer y aunque su relación continuó durante casi una década, nunca se casó con ella. 3. Fue padre de un hijo fuera del matrimonio. La decisión de Agustín de no casarse con su amante, de quien nunca revela su nombre, se hace incluso más difícil de excusar cuando desvela que se convirtió en la madre de su hijo, Adeodato. Se mantuvo al lado de los dos cuando su floreciente carrera lo condujo a Roma, aunque siguió negándose a comprometerse en el matrimonio. Al final, su amante tomó la difícil decisión de abandonarle. Ella era más fuerte que yo, escribió. 4. Tenía otra amante. El impacto del abandono de la madre de su hijo hizo que Agustín decidiera intentar poner orden en el desastre en el que había convertido su vida amorosa. Así que se arregló un matrimonio con una joven. El problema es que ella era tan joven que tenía que esperar 2 años para llegar a la edad casadera. Mientras tanto, Agustín perdió los nervios y tomó a otra querida. Escribe que estaba impaciente por el retraso y que era un esclavo de la lujuria. En este punto, estaba desesperado, pues se daba cuenta de que había perdido la capacidad de diferenciar el deseo físico del amor verdadero. 5. Rompió el corazón de su madre. Todas estas elecciones vitales desastrosas empeoraron mucho cuando consideramos que Agustín no solo cayó en una vida de total libertinaje, sino que sus acciones causó daños a los que le rodeaban, incluyendo a su madre Mónica. No resulta difícil imaginar que Mónica estaba desconsolada, preguntándose qué podía haber hecho mal para criar a un hijo tan vicioso. Incapaz de controlarle, le suplicó que al menos no sedujera a ninguna mujer casada. En conclusión, a pesar de todos sus errores, con el tiempo Agustín logró superar sus vicios. Hizo las paces con su madre y terminó criando a su hijo. Cuando leemos sobre santos como Agustín, la tendencia puede ser de blanquear sus errores o fingir que nunca se equivocaron, pero no es verdad. La vida de Agustín y su sinceridad al admitirlo todo ofrecen un alentador ejemplo de que, al margen de nuestros errores del pasado, al margen de lo que despreciamos de nuestra personalidad, al margen de lo que deseamos que fuera diferente en nosotros mismos, nunca es demasiado tarde para redimirse. Si nos esforzamos para seguir adelante y abordar nuestra historia con sinceridad, entonces el pasado no puede evitar que consigamos la felicidad que el futuro nos guarda. Doctor, padre y santo de la Iglesia Católica, a San Agustín de Hipona se le considera el mayor pensador del cristianismo del primer milenio y uno de los grandes genios de la historia. Quédate con nosotros para conocer algunas de sus mejores frases. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Para descubrir el carácter de las personas, solo debemos descubrir lo que aman. Dios provee el viento. El hombre debe izar la vela. Dios siempre tratará de darnos cosas buenas, pero nuestras manos están muy llenas para recibirlas. Si lo entendieras,
no sería Dios. La fe es creer en aquello que no se ve. La recompensa de la fe está en ver lo que crees. Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. La verdadera perfección del hombre es descubrir sus propias imperfecciones. ¿Aspiras a lograr grandes cosas? Comienza con las pequeñas. Si crees lo que quieres de los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no crees en los evangelios, sino en ti mismo. Los milagros no son contrarios a la naturaleza, solo son contrarios a lo que sabemos sobre la naturaleza. Aquel que nos creó sin nuestra ayuda, no nos salvará sin nuestro consentimiento. La confesión de las malas acciones es el primer paso hacia las buenas acciones. ¿Deseas ascender? Comienza por descender. ¿Planeas una torre que toque las nubes? Coloca primero la base de la humildad. Los hábitos, si no se resisten, pronto se convierten en necesidades. Abstenerse del pecado cuando no se puede pecar es ser abandonado por el pecado, no abandonarlo. El mayor mal es el dolor físico. Fue el orgullo el que convirtió a los ángeles en demonios. Es la humanidad la que convierte a los hombres en ángeles. San Benito Abad. De entre varios nombres de santos que han dejado huella en la historia del cristianismo, hay uno que ha retumbado como pocos, por su vida de santidad y apego a Dios. Su nombre, San Benito. San Benito Abad, o de Nurcia como se conoce comúnmente, nació en un poblado de Italia llamado Nurcia, por el año 480 después de Cristo. Descendiente de una noble familia, gemelo de su hermana Escolástica, que años más tarde también sería subida a los altares. La infancia de San Benito se caracterizó por mostrar una cordura como la de los adultos, resaltando de entre todos los niños de su comunidad. El ambiente en el que se desarrolló en su infancia y parte de su adolescencia era muy sano. Fue ahí donde se templó su carácter fuerte, así como humano, en donde adquirió un espíritu de profunda religiosidad. San Benito fue enviado a Roma para dedicarse al estudio de las bellas artes. A su llegada sintió un rechazo inmediato a la pobre moralidad que reinaba en el lugar. Así que decidió apartarse de aquel ambiente y salvar su espiritualidad. Deseoso de agradar a Dios y no a los hombres, fue en pos de un hábito total de consagración al Señor, retirándose como ermitaño a un lugar llamado Subiaco, en una gruta en la cual encontró refugio. Su traslado a aquel inhospitalario lugar fue guiado por un monje romano que encontró en el camino. Este monje, al escuchar de labios de San Benito su deseo de servir a Dios, lo revistió de una casaca y lo condujo a la famosa roca. Ahí, en aquella grieta, San Benito permaneció cerca de 3 años sin que nadie supiera de él, excepto Romano, quien era el único que por medio de una cuerda y una campanilla le proporcionaba su alimento. La permanencia de San Benito en aquella gruta no fue nada sencilla, puesto que sufrió las tentaciones del mal para desviarlo de su vida de oración y entrega al Señor. Una de las más recordadas fue que en aquel lugar
el maligno se le hizo presente con la apariencia de una mujer que el ermitaño tiempo atrás había conocido. Ella trataba de seducirlo para que cayera en el pecado de la carne y dejara su vida de ermitaño. Fue una dura prueba para él, pero fue socorrido por la gracia de Dios volviendo en sí, y para no sucumbir al deseo, se lanzó a un frondoso matorral de ortigas y zarzales. Por largo rato estuvo revolcándose entre las espinas hasta que lastimó todo su cuerpo, logrando de esa forma no sucumbir ante la tentación. Tiempo más tarde, unos pastores lo descubrieron escondido en la cueva. Se acercaron a él y al escucharlo se llenaron de fervor y devoción. Así que su fama se difundió en todos los lugares cercanos. Y a partir de entonces, los hombres le llevaban alimento para sustentar su cuerpo y al regresar, traían en su corazón el alimento del alma. San Benito siempre fue sabio en sus palabras y acciones, porque supo dominar su cuerpo así como su mente, gracias al amor que le profesaba a Dios. Es por eso que su ejemplo nos motiva a seguir sus pasos. En el tiempo en que San Benito permaneció en la cueva, la visita de personas iba en crecimiento y su fama de santidad se extendía a lo largo de las comunidades cercanas, hasta llegar a oídos de los monjes del monasterio de Vicóvaro. Estos vivían cada uno por su cuenta y su vida comunitaria se reducía a determinadas reuniones de oración. Tras la muerte de su abad, le surgió la idea de recurrir a San Benito para ponerse bajo su dirección. No fue fácil convencer a Benito, pero después de mucha insistencia aceptó, a condición de que los monjes tomaran una verdadera dirección religiosa. Ellos aceptaron. San Benito puso en práctica una fórmula comunitaria que había pensado en el tiempo que estuvo en su soledad. Pero desgraciadamente, sus normas eran estrictas, así como rectas, y no había espacio para libertades espirituales, situación que no fue del agrado de los monjes, que gozaban de plena libertad en su pensamiento de comunidad. Esto fue la causa de que ellos quisieran deshacerse de él, y después de muchas intrigas y conspiraciones, optaron por envenenarlo. Para ello colocaron en la bebida del santo un veneno muy fuerte. Cuando le fue llevada la jarra con la mortal bebida, San Benito, como era su costumbre, bendijo los alimentos con la señal de la cruz y acto seguido, la jarra se estrelló como si le hubieran arrojado una piedra. Al ver tal actitud de parte de sus hermanos, decidió regresar a su soledad. De vuelta en la cueva, continuó con su oración y entrega al Señor. Durante su estancia ahí, en su corazón había nacido una inquietud. Debido a su experiencia anterior con los monjes, vio la necesidad de un cambio radical en la vida comunitaria. Pero para poderlo lograr, se necesitaba de gente nueva que en verdad tuviera ese amor hacia nuestro Señor. Notando esto, vio que no le era posible realizar tal cambio y prefirió continuar con su soledad. Lo que él no sabía era que Dios le tenía preparado la misión de construir la vida de comunidad de los monjes, que sería de ahí en adelante seguida e inspirada por varias órdenes religiosas que años más tarde nacerían. Al poco tiempo comenzaron a arribar jóvenes y adultos deseosos de consagrarse a Dios en la vida monástica. Fueron tantos los que querían que fuera su padre y maestro, que muy pronto logró formar la primera orden de monjes que viviera en comunidad. La prioridad más importante para San Benito era la entrega total a la oración. Pasaba largas horas platicando con Dios Padre, logrando con esto una fuerte y sólida unión con Dios nuestro Señor. Debido a esa santidad,
San Benito fue blanco de constantes ataques del enemigo, al grado de ver molestas presencias malignas. Veía cómo sus seguidores eran constantemente tentados por los demonios, con el objetivo de alejarlos de su vida espiritual. Pero él, fortalecido por la gracia de Dios, nunca tuvo miedo y enérgicamente luchaba con ellos a través del rezo y la oración. Su lucha fue constante pero fructífera, porque siempre que ocurría un suceso, mostraba a través de su ejemplo lo importante que es estar en comunión con el Creador, y estando con Él, ninguna fuerza del mal puede dañarnos. A lo largo de su vida monástica, el Señor, a través de este admirable santo, realizó grandes prodigios, al grado de resucitar a un pequeño que había muerto, y su padre, con gran fe, le pedía que lo ayudara. Sabiendo que no era él el que obraba los milagros, sino Dios, permaneció siempre humilde y fiel a los designios de nuestro Padre. San Benito, a partir de la fundación de su primer monasterio, logró fundar más de 12, que gozaron de gran afluencia de religiosos. La persona que ingresaba ahí conseguía elevar su espiritualidad y el amor a Dios. Su vida en esos lugares era como gozar de un pedacito de cielo aquí en la tierra. San Benito, siempre lleno del Espíritu Santo, actuaba con sabiduría, con justicia, con fe y amor. Así que, teniendo este don, escribió una serie de estatutos para los monjes de su comunidad, un reglamento claro, estricto, justo, que al seguirlo al pie de la letra, llevó a muchos de sus integrantes a la santidad. Estos estatutos fueron llamados la regla, y hasta el día de hoy es conocida como la regla de San Benito. Su amor y entrega a nuestro Señor fue tan grande que lo irradiaba a todo aquel que se acercaba. Las palabras que pronunciaba eran enseñanzas que Dios mismo colocaba en sus labios. Siempre se destacó como consejero, maestro, guía espiritual de religiosos y laicos. Pero esto no lo envanecía, al contrario, lo único que habitaba en su corazón y mente era solo servirle a Él. Tanta era su entrega que Dios Padre decidió regalarle la bendición de hacerle saber el día de su muerte. Así que, llegada tan esperada fecha, el santo abad de los benedictinos se preparó para su encuentro con la Santísima Trinidad. Así que recibió por última vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dando así el comienzo a una nueva casta de religiosos entregados a la oración y adoración de Dios Padre, que sería de hoy en adelante conocida como la Orden Benedictina. San Benito Abad.